Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, los soldados japoneses seguían luchando con uñas y dientes contra los invasores estadounidenses. El 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos no tuvo otra opción. Los militares japoneses estaban ansiosos por demostrar su fuerza y dominio en la región del Pacífico, por lo que lanzaron un terrible ataque sorpresa contra la flota naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái, en el que murieron casi 2.500 hombres. Estados Unidos nunca había sufrido un ataque como este, por lo que no cabía duda de lo que vendría después. El país declaró la guerra a Japón, y se unió a las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Avanzamos rápidamente hasta el otoño de 1944, y los aliados estaban a punto de ganar la guerra. Solo el increíblemente resistente y feroz ejército japonés se interpuso en su camino. El general Douglas MacArthur estaba listo para aplicar el golpe aplastante, y tenía previsto asestar el 20 de octubre de 1944. Se llamó Día A, abreviatura de día del ataque, y más de 100.000 soldados del ejército estadounidense bajo el mando de MacArthur fueron enviados a las playas y a las selvas de Filipinas. Dada la proximidad de Filipinas a Japón, esta invasión era una necesidad estratégica si querían tener alguna esperanza de invadir Japón con éxito. MacArthur tenía motivos para mostrarse optimista. Los informes de inteligencia habían predicho una mínima resistencia enemiga. Sin embargo, siguieron semanas de sangrientos combates y una feroz resistencia, y pronto quedó claro que acabar con la campaña del Pacífico no iba a ser nada fácil. Era la misma historia aproximadamente a 700 millas al este, en la pequeña isla de Peleliu. Los estadounidenses estaban desesperados por asegurar una pista de aterrizaje en esta pequeña mancha del Océano Pacífico, y una vez más, los informes de inteligencia dieron motivos para mostrarse optimistas. Sin embargo, las fuerzas japonesas estaban profundamente atrincheradas y no cedían ni un centímetro de tierra sin causar terribles bajas a sus invasores estadounidenses. Las fuerzas estadounidenses no sabían que el ejército imperial japonés luchaba bajo el código del Bushido, una de las creencias más arraigadas de los samuráis, que considera que rendirse es una terrible deshonra. Así pues, una batalla que debía durar 4 días se prolongó durante 12 semanas empapadas de sangre, en las que murieron más de 6.500 estadounidenses antes de que la isla de Peleliu quedara finalmente bajo control estadounidense. Durante la guerra, las fuerzas japonesas cometieron crímenes bárbaros, y Japón se negó a rendirse incluso después de un intenso bombardeo estadounidense. Tras la sangrienta lucha en Peleliu, los estadounidenses empezaron a darse cuenta de que, dado que los soldados japoneses consideraban a su emperador como un ser divino, estaban dispuestos a luchar hasta la muerte en su honor. Los soldados japoneses también luchaban por el Akko Ichiu, que se traduce como 8 cordones de la corona bajo un mismo techo. Esto se refería a su objetivo final, unir a toda Asia bajo el emperador japonés Hirohito. Para hacerlo realidad y suministrar a sus fuerzas bélicas el petróleo y el acero adicionales que necesitaban, Japón invadió todas las islas y naciones vecinas y saqueó sus recursos naturales. Estas invasiones dieron lugar a algunos crímenes extremadamente bárbaros por parte de los soldados japoneses. Tras la batalla por la ciudad de Shanghái en 1937, los japoneses ejecutaron a 90.000 soldados chinos que habían sido tomados como prisioneros de guerra. Luego pasaron a los civiles, muchos de los cuales recibieron disparos al azar, mientras que otros participaron en una espeluznante competencia entre soldados japoneses, que hacían apuestas sobre quién podía cortar más cabezas. De hecho, el periódico Japan Advertiser cubrió uno de estos concursos de decapitación, y llevó un recuento diario entre 2 destacados soldados. Las cosas no estaban mejor en la ciudad de Nankín, donde unos 80.000 mujeres fueron violadas sistemáticamente por soldados japoneses. Incluso el ataque a Pearl Harbor mostró señales de las prácticas particularmente crueles del ejército japonés. El bombardeo fue un ataque táctico contra un objetivo militar. Sin embargo, el ataque sorpresa se llevó a cabo a primera hora de la mañana del domingo,
cuando la mayoría de los marineros y el personal estadounidenses estaban seguros de estar dormidos y, por lo tanto, no tenían ninguna esperanza de sobrevivir. En la primavera de 1945, las cosas habían cambiado, pero los japoneses seguían luchando. En un intento por aplastar la voluntad del pueblo japonés, el general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Curtis LeMay, decidió que era hora de ir más allá de atacar bases y fábricas militares y comenzó una campaña de bombardeos aéreos masivos. Esta nueva estrategia comenzó el 10 de marzo de 1945, cuando los bombarderos B-29 lanzaron bombas de napalm por valor de 2.000 toneladas sobre Tokio, matando a 100.000 personas y quemando gravemente a 40.000 más. Sin embargo, a pesar de que ataques similares tenían como objetivo las ciudades de Nagoya, Yokohama, Osaka, Kobe y Kawasaki, los japoneses seguían sin dar señales de rendirse. Los Estados Unidos desarrollaron en secreto la primera bomba atómica mientras los marines continuaban sus sangrientas batallas en el Pacífico. Tras más de 12 años como presidente y comandante en jefe, Franklin D. Roosevelt falleció el 12 de abril de 1945. Bajo una presión extrema para poner fin a la guerra, Roosevelt fumaba al menos un paquete de cigarrillos Camel sin filtrar al día, lo que probablemente contribuyó a la hemorragia cerebral que lo mató. La tarea de lograr la victoria en el Pacífico recayó ahora en su vicepresidente, Harry S. Truman. Pero Truman pronto tendría a su disposición una herramienta fundamental que había permanecido en sus etapas de desarrollo durante la época de su predecesor, la bomba atómica. Los científicos habían descubierto una forma de dividir el núcleo de un átomo justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Un núcleo libera una enorme cantidad de energía cuando se divide, y tanto los alemanes como los japoneses se apresuraron a derrotar a los Estados Unidos y convertirse en los primeros en utilizar esta energía como arma. Los Estados Unidos contaban con un equipo de investigadores dirigido por el físico J. Robert Oppenheimer, cuyo trabajo para construir una bomba atómica se denominó Proyecto Manhattan. En la primavera de 1945, después de años de investigación y pruebas ininterrumpidas, estaban listos para una prueba a gran escala. Llevaron su bomba atómica a una zona remota del desierto de Nuevo México, donde estaba a punto de exhibirse la primera arma de destrucción masiva del mundo. Mientras tanto, a pesar de que la Alemania nazi se había rendido oficialmente el 8 de mayo de 1945, la guerra en el Pacífico seguía haciendo estragos. En la isla de Okinawa, en el sur de Japón, los marines estadounidenses se vieron envueltos en una sangrienta pelea. Las fuerzas aliadas estaban cada vez más cerca de llegar al continente japonés, pero las batallas en Okinawa resultarían ser algunas de las más espantosas de la guerra. Tras 82 días de combate y 20.000 bajas estadounidenses, Okinawa fue finalmente tomada el 23 de junio de 1945. Pero si alguien pensaba que los japoneses estaban más cerca de rendirse, estaba muy equivocado. Si bien sus ciudades podían haber estado en ruinas, y cualquier esperanza de victoria había sido aplastada hacía mucho tiempo, la idea de rendirse aún no se le había pasado por la cabeza al emperador Hirohito. Los Estados Unidos probaron con éxito la bomba atómica antes de enviarla a través del Océano Pacífico y hacia Japón. En las primeras horas de la mañana del 16 de julio de 1945, el presidente Truman estaba en Potsdam, una pequeña ciudad a las afueras de Berlín, Alemania. Estuvo allí para asistir a una cumbre con el primer ministro británico Winston Churchill y el líder soviético Joseph Stalin. Se estaban llevando a cabo negociaciones para poner orden en Europa tras el caos de la guerra, pero Truman estaba a punto de recibir noticias importantes de su país. Precisamente a las 5:30 de la mañana, en un tramo plano del desierto de Nuevo México conocido como Jornada del Muerto, estaba previsto que comenzara la prueba de Trinity. J. Robert Oppenheimer bautizó la primera bomba atómica del proyecto Manhattan con el nombre en clave Trinity. Si bien Oppenheimer y sus colegas científicos estaban seguros de que la bomba liberaría partículas radiactivas mortales a la atmósfera, nadie podía haber estado exactamente seguro de qué más tenía reservado Trinity.
La primera bomba atómica del mundo detonó según lo previsto, y llenó el cielo de una luz cegadora mientras enviaba una devastadora onda expansiva que se sintió a kilómetros de distancia. Cuando llegaron los resultados, los científicos descubrieron que su nueva bomba equivalía a 19,000 toneladas de TNT. Cuando Truman se enteró de esta noticia, se decidió a usar la bomba contra Japón. En su opinión, la bomba atómica simplemente se convertiría en otra arma de guerra convencional, aunque mucho más poderosa. Pero pronto se daría cuenta de lo dramáticamente que este dispositivo podría inclinar la balanza de la guerra. A pesar de que las fuerzas estadounidenses estaban empezando a ver rendirse a algunos soldados japoneses, lo cierto es que todavía había otros 2 millones dispuestos a defender su tierra natal hasta la muerte. Y a pesar del creciente número de ciudadanos japoneses hambrientos y sin hogar, el emperador seguía llamando a la guerra. En respuesta, se prepararon rápidamente 2 nuevas bombas que se enviaron a través del Océano Pacífico hacia Japón. El bombardeo de Hiroshima causó una destrucción y una miseria increíbles. Antes del 6 de agosto de 1945, Hiroshima había permanecido al margen de los bombardeos estadounidenses. Sin embargo, dado que muchos de los 350,000 residentes de la ciudad eran soldados, y el puerto de la ciudad era uno de los depósitos de suministros militares más grandes de Japón, Hiroshima siguió siendo un objetivo. 3 días antes del bombardeo programado de Hiroshima, unos bombarderos B-29 habían sobrevolado la ciudad y habían lanzado panfletos que decían: civiles, evacúen de inmediato. Esto siguió a una advertencia previa del presidente Truman, quien habló desde la conferencia de Potsdam para advertir al emperador Hirohito de que, si no se rendía pronto, Japón se enfrentaría a una destrucción rápida y total. Pero una vez más, el emperador se mantuvo firme en su negativa a someterse. Así que el plan siguió adelante. El 6 de agosto, el coronel Paul Tibbets, acompañado de su tripulación cuidadosamente seleccionada, abordó su bombardero B-29, que tenía el apodo Enola Gay pintado en el costado. El nombre era una referencia a la querida madre de Tibbets, quien durante mucho tiempo había apoyado el deseo de Paul de ser piloto de la Fuerza Aérea. El Enola Gay despegó de Tinian, una de las Islas Marianas del Norte, con su carga letal, una bomba que había sido bautizada como Little Boy. Llegaron a Hiroshima sin incidentes y, a las 8:15 de la mañana, dejaron caer a Little Boy, lo que causó una destrucción sin precedentes y una miseria humana. La detonación se produjo durante el viaje matutino a la ciudad. En cuestión de segundos, toda la vida en un radio de 1 milla de la zona cero desapareció. En un instante, 70.000 vidas desaparecieron. Más allá del radio, los supervivientes cubiertos de quemaduras gritaban de agonía y, en los meses y años siguientes, muchas de estas personas acabarían por morir por envenenamiento por radiación. Cuando Little Boy se calmó, el presidente Truman volvió a pedir al emperador Hirohito que se rindiera incondicionalmente. Pero lo único que recibió a cambio fue un silencio absoluto. El ejército imperial japonés fue claramente derrotado, pero los Estados Unidos lanzaron una segunda bomba atómica sobre Japón. Después de Hiroshima, la bomba atómica dejó de ser un secreto, y una inquietante mezcla de miedo y celebración comenzó a apoderarse de las naciones aliadas. El New York Times expresó lo que a muchos les preocupaba a la vez: la bomba atómica se convertiría en una nueva arma de guerra justificable, tal vez utilizada por otras naciones en el futuro. Otros periódicos estadounidenses celebraron la nueva arma, mientras que muchos soldados estadounidenses expresaron su agradecimiento por el hecho de que los planes para continuar el combate terrestre hubieran llegado a su fin. Algunos también lo vieron como una venganza apropiada para Pearl Harbor. En ese momento, Japón estaba completamente rodeado por las fuerzas estadounidenses, Hiroshima estaba cubierta por las cenizas de los muertos, y estaba claro que el ejército imperial japonés no tenía ninguna posibilidad de victoria. Sin embargo, el emperador Hirohito seguía negándose a rendirse. Además de todo lo demás, la Unión Soviética acababa de violar el pacto de no agresión que había acordado con Japón en 1941.
El 9 de agosto de 1945, los soviéticos invadieron Manchuria, en el noreste de China. Esta era una provincia que Japón había conquistado al principio de la guerra, pero ahora no estaba en condiciones de defenderse de las fuerzas rusas. Ese mismo día, apenas 3 días después del bombardeo de Hiroshima, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó su segunda bomba atómica sobre Japón. Esta bomba de 5 toneladas recibió el nombre de Fat Man debido a su diseño más redondo, y fue lanzada por un B-29 conocido como Boxcar. El objetivo elegido ese día fue Nagasaki, sede de una planta de torpedos japonesa. Fat Man demostró ser incluso más poderoso que Little Boy, matando a unos 45.000 hombres, mujeres y niños e hiriendo a 60.000 más. Una vez más, muchos de los supervivientes experimentaron el horror del envenenamiento por radiación durante las semanas, meses y años siguientes. Tras una resistencia muy continuada, Japón finalmente se rindió el 15 de agosto de 1945, poniendo fin a años de guerra. Truman no quería que muriera más gente, pero una idea rondaba en su mente: ¿tendría que lanzar una tercera bomba atómica sobre Tokio antes de que esto acabara? Si bien la cultura japonesa consideraba que la rendición era deshonrosa, los líderes militares del país también temían ser castigados penalmente, lo que también impedía el final de la guerra. En la ciudad alemana de Nuremberg ya estaban en marcha tribunales para hacer rendir cuentas a los criminales de guerra nazis por sus crímenes. No cabe duda de que muchos de los líderes militares de alto rango de Japón, incluido el divino Hirohito, estaban preocupados por terminar con la misma suerte que los líderes nazis. Este sería sin duda el caso del general Hideki Tojo, considerado a menudo como el Hitler de Japón. Ordenó el ataque a Pearl Harbor, y seguramente estaba en lo más alto de la lista de los más buscados de los Estados Unidos. No faltaron delitos por los que se podía solicitar justicia en los juicios, como el asesinato de prisioneros de guerra, y el permitir que las tropas convirtieran a mujeres de los territorios conquistados en prostitutas. El tribunal también solicitaría una represalia por los 150.000 soldados británicos y holandeses que fueron obligados a trabajar como esclavos, mientras que los japoneses les negaron alimentos y tratamiento médico. Así fue como el 10 de agosto de 1945, un día después del atentado de Nagasaki, Truman recibió la carta de rendición de Japón, aunque con una condición importante: que el emperador Hirohito permaneciera en el poder. Truman no quería parecer sumiso a las demandas de Japón, pero estaba dispuesto a negociar. Envió un mensaje a Japón de que a Hirohito no se le concedería inmunidad judicial por sus crímenes de guerra, pero que podía permanecer en el poder. Pasarían 5 días tensos de espera antes de que Japón oficializara su rendición el 15 de agosto. Finalmente, la Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin. Cuando la noticia llegó a las calles de Washington, estalló una celebración masiva. Al final, varios generales y ministros japoneses fueron condenados a muerte, entre ellos el general Tojo y el ex primer ministro Koki Hirota. Pero el emperador Hirohito no fue juzgado, sino que los aliados lo vieron como una figura importante en la reconstrucción pacífica de Japón.